En todo el mundo hay 14 tipos de enchufes de tomacorrientes en uso hoy en día, y en este video vamos a describir cada uno de ellos. Enchufe tipo A. Veamos algunas características de este tipo de enchufe y tomacorriente. La intensidad de corriente eléctrica para este diseño es de 15 amperios. La tensión eléctrica o voltaje varía desde los 100 hasta los 127 voltios en corriente alterna, aunque en algunos países se usa hasta con 220 o 230 voltios. Presenta dos clavijas planas paralelas con un pequeño agujero en cada una. En el tomacorriente, el orificio pequeño es para conectar la fase y el grande para neutro. Este tomacorriente no cuenta con conexión a tierra. Algunos países donde se usa este tipo de enchufe y tomacorrientes son Japón, China, Canadá, Estados Unidos, entre otros. También es usado en gran parte de América Latina, pero no se encuentra dentro de su normativa técnica. Enchufe tipo B. Las características técnicas para este tipo de enchufe son muy similares al enchufe tipo A, pero con la diferencia que acá sí se incluye un terminal o clavija para tierra. En el tomacorriente, el orificio grande es para neutro, el pequeño es para fase y el semicircular es para tierra. Este tipo de enchufes es usado en Japón, Tailandia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. También es usado en gran parte de América Latina. Por ejemplo, los enchufes de las computadoras, por lo general, son de este tipo. En Perú, se usa este tipo de enchufes y tomacorrientes con un voltaje de 220 volts. El tomacorriente es compatible con enchufe tipo A y B, pero el enchufe tipo B no es compatible con el tomacorriente tipo A. Y para ello, en algunos casos, usan un adaptador de tipo B a tipo A, pero no es recomendable ya que el terminal tierra quedará expuesto. Enchufe tipo C. Estas son algunas características. La intensidad de corriente eléctrica para este diseño va desde los 2.5 amperios, 10 amperios y 16 amperios. La tensión eléctrica o voltaje varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna. Tiene dos patas o clavijas redondas paralelas. No incluye conexión a tierra. Este tipo de enchufe mayormente se usa en Europa, a excepción de Reino Unido, Irlanda y Malta. También es usado en gran parte de América Latina, pero no está dentro de su normativa técnica. Se puede usar un adaptador de enchufe para convertir de tipo C a tipo A o B. En mi país, Perú, generalmente usamos este tipo de tomacorriente, el cual es una combinación y compatible con tres tipos de enchufes, tipo A, tipo B y tipo C. Y no solo en Perú, sino que también es usado en otros países de América Latina, aunque no se encuentra dentro de su normativa técnica. Y la pregunta es, ¿por qué usamos este tipo de tomacorriente? Y la respuesta es simple. La mayoría de países de Latinoamérica somos países importadores de tecnología y artefactos eléctricos, por lo que, dependiendo del país de origen, el tipo de enchufe que trae cada artefacto o electrodoméstico es diferente. Por ejemplo, ahora mismo, los parlantes de mi computadora que tengo tiene un enchufe tipo A. El enchufe del CPU es del tipo B y el monitor de la computadora tiene un enchufe tipo C, por lo que me siento obligado a usar este tipo de tomacorrientes y creo que a muchos les sucede lo mismo. Enchufe tipo D. Estas son algunas características. La intensidad de corriente eléctrica es de 5 amperios. Este es una corriente referencial, ya que algunos enchufes se diseñan que soporten mayor corriente. La tensión eléctrica o voltaje varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna. El número de pins o clavijas es de 3. Este enchufe sí tiene conexión a tierra. Los países donde principalmente lo usan es India, Nepal y Sudán. Enchufe tipo E. Características: la intensidad de corriente es de 16 amperios,
La tensión eléctrica o voltaje varía desde 220 a 240 volts en corriente alterna. Si tiene conexión a tierra, ya que cuenta con un orificio en el enchufe y una clavija en el tomacorriente. Los países en donde lo usan son Francia, Bélgica, Eslovaquia, Túnez, Marruecos, Polonia, entre otros. Enchufe tipo F. Tiene las mismas características que el enchufe tipo E, con la diferencia que el terminal para conectar a tierra está en los costados, los cuales encajan con los pins del tomacorriente. Este tipo de enchufes principalmente es usado en Europa, a excepción de Reino Unido e Irlanda, también en Rusia y Uruguay. Enchufe tipo G. Características: la intensidad de corriente eléctrica es de 13 amperios, la tensión eléctrica o voltaje varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna. Cuenta con 3 pins o clavijas. Si tiene conexión a tierra. Los países que lo usan son Reino Unido, Irlanda, Malta, etc. Enchufe tipo H. Características: la intensidad de corriente eléctrica es de 16 amperios, la tensión eléctrica o voltaje varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna. Cuenta con 3 pins o clavijas, si cuenta con conexión a tierra, y principalmente es usado en Israel. Enchufe tipo I. Características: la intensidad de corriente eléctrica es de 10 amperios, la tensión eléctrica o voltaje también varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna, cuenta con 3 pins o clavijas, si cuenta con conexión a tierra, y principalmente es usado en Australia, China, Argentina y Uruguay. Enchufe tipo J. Tiene las mismas características que el tipo I. Este tipo de enchufe es usado principalmente en Suiza, Jordania y Madagascar. Enchufe tipo K. Características: la intensidad de corriente eléctrica es de 16 amperios, la tensión eléctrica o voltaje varía desde los 220 hasta 240 volts en corriente alterna. Cuenta con 3 clavijas, también tiene conexión a tierra, y los países donde principalmente lo usan es Dinamarca, Guinea y Madagascar. Enchufe tipo L. Características: la intensidad de corriente eléctrica puede ser de 10 amperios o 16 amperios. La tensión eléctrica o voltaje también varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna. Cuenta con 3 clavijas, incluyendo conexión a tierra. Los países donde principalmente lo usan es Italia, Chile y Uruguay. Enchufe tipo M. Características: la intensidad de corriente eléctrica es de 15 amperios, la tensión eléctrica o voltaje varía desde los 220 a 240 volts en corriente alterna, cuenta con 3 pins o clavijas, también cuenta con conexión a tierra. Este tipo de enchufe principalmente se usa en Sudáfrica, India, Israel y Malasia. Enchufe tipo N. Características: la intensidad de corriente eléctrica puede ser de 10 amperios, 16 amperios o 20 amperios. La tensión eléctrica o voltaje puede ir desde 220 a 240 volts en corriente alterna. Cuenta con 3 pins o clavijas, incluyendo la conexión a tierra. Este tipo de tomacorriente principalmente es usado en Sudáfrica y Brasil. Bueno amigos, esto sería todo. Espero que les sirva de algo esta información. Hasta luego.